como una desazón, como un pánico, como una tristeza. Las caras de los estudiantes eran... Me embargó la tristeza, la preocupación. Lo que sentí fue mucha sorpresa, mucha tristeza. Fue siempre sentimiento de soledad. Y yo aterrado, no entendía qué era lo que había pasado. Álvaro Gómez era un hombre que pensaba en grande. Su gran preocupación era que este país fuera un país desarrollado, que ocupara el lugar en el mundo que en opinión de él se merecía. Porque él era muy cercano, ¿no? Era muy afectivo, ¿no? Los estudiantes se sentían muy cómodos con él como profesor. Su manera de presentar las ideas, sin imposición, sin violencia, con inteligencia, con civismo, con convicción, con credibilidad. Sus relatos en clase, la voz pausada que él utilizaba, las ilustraciones que utilizaba para enseñarnos, a mí me quedaron grabadas en mi mente todo el tiempo. El contacto que yo tenía con él mientras tomamos el café previo a que él entrara a su clase era llamativo. En la sala de profesores, pues él se sentaba a hablar con los demás profesores, lo escuchábamos, intercambiábamos opiniones, cada uno expresaba, porque además era una charla alrededor de un café. Ellos eran, yo digo ellos, el doctor Noguera Laborde y el doctor Gómez Hurtado eran maestros, esencialmente, y ellos les encantaba estar con los alumnos. Entonces tú los veías siempre caminando por la plazoleta, conversando con un estudiante. Entonces había una cercanía. Para nosotros era como un privilegio, de verdad, tener, pues encontrarse. Buenos días, doctor Gómez, buenos días. Yo me acuerdo de ellos diciendo, bueno, se acabó el café, vamos a clase. Porque para ellos lo más importante era el aula, el estudiante. Yo le pregunté a Álvaro, doctor Gómez, tengo interés por conocer un poco el origen de esa identidad hispánica que tenemos nosotros. Y me tomó del brazo y me dijo, ven Cronfli, acompáñame un momento. Y en la biblioteca, a la niña de la biblioteca, la señora de la biblioteca, le dijo, pásame el libro de la historia de España, que yo lo traje, yo se lo di a la universidad, pásamelo, es para estos muchachos. Mira, este muchacho quiere leer un capítulo. Le pasaron el libro de memoria, buscó la página, la abrió y me dijo, esto es lo que tienes que leer. Y en la medida en que yo iba leyendo, él me detenía y me dice, para, esto significa lo siguiente y esto quiere decir lo siguiente. Además me decía, lee más despacio, ve entendiendo lo que lees. Alcanzamos a leer un párrafo, pero duramos 2 horas. Ese día me recuerda al día de hoy, un día de noviembre lleno de sol, como más informal en la actividad académica. Yo no estaba en la universidad, yo acababa de salir, yo ya había terminado mi universidad, había terminado el año anterior. Quería venir ese día a dictar clases, yo tenía clase. Yo no estaba en la universidad en ese momento, yo estaba en una reunión, en una oficina del gobierno. Me llama mi secretaria y me dice, pasó esto. Estábamos sentadas en el gran escritorio del doctor Samuel, Magdalena y yo, y los 2 aspirantes enfrente nuestro en una entrevista. Y se abrió una puerta delante de nosotros y entró el doctor Gómez con una sonrisa de oreja a oreja a despedirse, a desearnos un feliz fin de semana, en mangas de camisa, con un pantalón caqui, puedo pintar su camisa, puedo pintar su sonrisa. Se despidió como con una alegría, dijo, voy a un almuerzo, hasta luego, y levantó la mano. Suenan unas ráfagas en la ventana que estaba detrás de nosotros. Yo no había oído ráfagas en mi vida. Eso para mí fue una sorpresa. Solamente se oyeron 3 ráfagas. La gente gritaba, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Por las noticias se oye que hubo un atentado en la universidad, en esta universidad, en este lugar, en la Sergio Arboleda, que había recibido Álvaro Gómez un atentado. Cuando llegó a la universidad después de mucho tiempo, porque imagínense el trancón que se presentó en la zona terrible, ya los muchachos se habían desplazado a la clínica del Country, la universidad ya estaba cerrada. En la clínica me encontré con todos mis compañeros, los de mi generación, las generaciones un poquito más arriba, las generaciones que en ese momento estaban siendo alumnas de Álvaro, que acababan de pasar por el curso de Álvaro. Todos estábamos en la plazoleta de la clínica Country, tristes, angustiados,
había llanto, había desesperación. Cuando traté de salir de mi oficina fue imposible. Ahí me enteré del magnicidio y no fue posible llegar al área de la universidad ese día. Por lo tanto, también fue un sentimiento de frustración de no poder llegar a la universidad y poder tratar de hacer algo para que los hechos no hubiesen sido como fueron. No le dejaron ninguna posibilidad de sobrevivir. Hubo un pequeño trayecto que me cuentan algunos estudiantes de la época, desde aquí hasta la clínica del country, en que hubo minutos cortos de esperanza de que sobreviviera, pero era imposible. Él tenía un asistente, ¿no? Que era su conductor, creo que era, si la memoria me falla. Y ese asistente entraba a clase y el asistente tomaba apuntes. Que por cierto, su segundo apellido es hasta morir. O sea, cumplió con su papel de guardaespaldas casi que literalmente con lo que rezaba su apellido. Y gracias a él, a ese guardaespaldas, se conservaron más bien las grabaciones de las clases que se publicaron después aquí en la universidad. Al día siguiente nosotros, entre llantos y amargura y mucho dolor, queríamos que la historia se devolviera un día atrás. Era mucho silencio, ¿sabes? Mucho silencio, no eran consignas, era dolor, 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 dolor. Era como una orfandad horrible la que sentíamos. Era muy, muy incierto poder decir uno, yo voy a llegar a la universidad, voy a seguir impartiendo mis clases. Sentía uno en esa época un vacío inmenso. Uy, un luto total, un silencio elocuente, por expresarlo de alguna manera. Colombia perdió un buen camino hacia un futuro diferente. Yo creo que perdió un gran líder. Yo creo que Colombia perdió la oportunidad de haber tenido un gran presidente y una persona que hubiese transformado la historia de este país de manera positiva. Muchos de los hechos, problemáticas y diagnósticos que él planteó en su momento todavía siguen sin resolverse. ¿Ah? Falta un liderazgo. Él era el líder, así de claro.